Hay, hay dos cuestiones. Si me ciño exclusivamente a la cuestión, digamos, funcional, a la cuestión técnica, no me meto en lo político, o por el momento el juicio que emito es nada más que el juicio técnico, ¿no? Nosotros tenemos una corte de 5 ministros, 4 y ahora, pero bueno, 5. Es decir, que 3 personas hacen mayoría. Nuestra corte, nuestra corte se ocupa de hacer control de constitucionalidad, control de convencionalidad internacional, y tiene una cosa rara, es decir, una competencia que asumió la Corte pretorianamente a lo largo de 100 años, que se llama la arbitrariedad, ¿no? Conforme a la cual no es casación, ¿no? Casación es otra cosa, pero el volumen de trabajo que tiene esa competencia pretoriana, asumida pretorianamente por la Corte, es similar al que tiene cualquier Corte constitucional. Es decir, la Corte nuestra a lo largo de años fue diciendo, primero por excepción y después ya no tan excepción y ahora regla, una sentencia arbitraria yo puedo anularla. Y por ende, como nadie sabe muy bien cuándo una sentencia es arbitraria, bueno, todos quieren llegar a la Corte. La Corte cobra un arancel por eso, que lo subió ahora de 100.000 pesos a 300.000 pesos, y tiene unas 20.000 decisiones por año. Es decir, una cada media hora, sábado, domingo, sin dormir. Bueno, esa es la tarea que hace la Corte. Ahora bien, miremos un poco el derecho comparado, porque tampoco nosotros vamos a inventar el embudo ni la pólvora. En el derecho comparado tenemos el modelo norteamericano, que no tiene casación porque no la necesitan, porque los códigos en Estados Unidos son provinciales, son de los estados. Entonces no necesita unificar jurisprudencia a nivel nacional. Bien. Son 9 ministros, se ocupan nada más que del control de constitucionalidad. Tienen una cosa que se llama el certiorari, que es el equivalente a nuestro artículo 280 del Código de Procedimientos, que cuando dice esto no me interesa, no lo trata. Y la Corte de Estados Unidos emite unas 100 sentencias por año en materia constitucional, lo cual es un trabajo razonable. Sus 9 jueces alcanzan para eso. Ahora, en los países europeos, donde todos tienen casación, todos, algunos tienen corte constitucional, otros estados europeos no tienen control de constitucionalidad, por lo menos en la forma nuestra, como Francia, no lo tiene Inglaterra, pero esas cortes constitucionales están integradas por decenas de magistrados, algunas 30, 40, 50. Me estoy refiriendo al Tribunal Supremo Español, me estoy refiriendo a la Cour de Casación francesa, a la Corte de Casación italiana, al Oberlandesgericht alemán y austríaco. Ahora, nuestra Corte se encarga de hacer un volumen de trabajo igual a la casación, además el control de constitucionalidad, además el control de convencionalidad, y todo eso se concentra en 5 personas. Obviamente se da cuenta que eso es una ficción. Claro, o sea que, en tu opinión, el tema de la ampliación de la Corte es un tema necesario, digamos, para resolver las demandas que está teniendo el sistema judicial, ¿no? Mirá, yo esto no lo digo desde ahora, lo digo desde que estuve en la Corte y vi cómo funcionaba. Claro, claro. Yo tuve que adaptar mi cabeza al funcionamiento de la Corte, porque pese a que tenía unos 20 años de juez, a lo largo de esos 20 años, bueno, yo sabía lo que estaba firmando. Cuando llegué a la Corte Suprema nuestra, empecé a firmar cosas en que tenía que confiar en el resto.
claro. Y no solo confiar en el resto por cuestión de tiempo, sino también confiar en el resto por cuestión de conocimientos. Porque uno sabe, bueno, su materia, en mi caso penal, sabe derecho constitucional, puede haber echado un vistazo sobre otras cosas, en mi caso un poco derecho administrativo, pero después, listo, no hay nadie que conozca todo el derecho. Claro, está clarísimo. Entonces, bueno, qué sé Ahora, yo. Raúl, te digo, no sé cómo ves esto, a mí me parece que es fundamental generar la correlación de fuerza para poder modificar esto. Yo comparto esta visión de ampliar la cantidad de miembros, porque estamos en una situación donde tres personas, como bien decías vos, terminan teniendo la última palabra sobre la vida, podríamos decir exageradamente, la vida, la obra y la muerte de cualquier hombre, mujer, adulto, niño. Sí, sobre la libertad, el patrimonio, pero además, te digo, el problema es que esas tres personas no saben exactamente lo que están firmando. Claro, claro. Eso no, Salvo alguna cuestión trascendente que uno se mete, etcétera, pero después no lo podés saber. No lo claro, podés saber por el volumen de trabajo y no lo podés saber porque te plantean cosas de una materia que vos no conocés. claro. Entonces, estás resolviendo conforme lo hace un equipo que te rodea, pero una cosa yo no me alarmo de que haya delegación en el Poder Judicial. Bueno, si no hubiera delegación no funciona. Sería bueno que tuviéramos más jueces en lugar de más empleados, pero bueno, no importa. Pero de cualquier manera, si vos le decís a alguien, preparame o proyectame esto, y es de tu materia, y lo lees, lo podés corregir. Ahora, si alguien te trae un proyecto que no es de tu materia, que no sabés la materia, no la conocés porque la diste en un examen hace 50 años, bueno, lo tenés que mirar al tipo y decir, ¿estás seguro de lo que escribiste? Claro. Ese es Ahora, el problema. te puedo llevar más a un tema de interpretación política, porque Sí, a mí me parece bien que uno piense en el carácter federal, me parece bien que uno hable del tema de la paridad de género, todas estas cosas me parece, bien. Me parece bien sí. la ampliación de números por lo que venías planteando vos. Me hace un poquito de ruido este tema de que sean los gobernadores los impulsores de todo esto y que no nos genere una situación de cierta tupacamerización de la Corte, donde yo pongo uno de una provincia, de otra provincia. Me parece que está bien el carácter federal, pero no sé si tiene que respetar exactamente el tema de las provincias. Mira, a mi juicio, creo que se han juntado dos problemas. Dos problemas. Uno es el escándalo del Poder Judicial nuestro, que ya, bueno, las cosas que hace son escandalosas. El Poder Judicial nuestro es muy raro. Uno, desde abajo, no funciona tan mal, porque, bueno, tenemos un nivel de jurídico más o menos interesante. Desde arriba, uno se extraña de decir cómo no funciona peor abajo. Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad todas los escándalos del último tiempo y las aberraciones jurídicas se concentran en un grupo muy pequeño de jueces, muy pequeño en relación a los miles de jueces que tiene la Argentina, la inmensa mayoría de los cuales no tienen nada que ver con lo que está pasando. Un grupo muy pequeño que se puede contar con los dedos de las manos y que se concentra en la justicia federal de Buenos Aires, en fin, y algunos funcionarios del Ministerio Público, etcétera. Pero es un grupo pequeño. En posiciones claves, sí es cierto. El resto lo que se le podría imputar es su silencio, ¿no? Pero nada más. Es decir, se le podría imputar responsabilidad por omisión, no por acción. Ahora, el otro problema que se plantea, uno es el escándalo de lo que está pasando con nuestro Poder Judicial como resultado de los defectos institucionales de su programación, y otro es el problema de la coparticipación federal, que es un problema que tiene 170 años, ¿no? Claro. Es decir, bueno,
En definitiva, nunca se pudo resolver. En la Constituyente del 94 no lo pudieron resolver. Programaron una ley de coparticipación que tiene que tener tantos consensos que es imposible sancionarla. Y los gobernadores se han dado cuenta de que, bueno, el árbitro en definitiva es la Corte Suprema, con lo que ha planteado la Ciudad de Buenos Aires, etc. Bueno, yo creo que es una feliz coincidencia, ¿no? Y por otra parte, que se presenten en bloque los gobernadores, a mí no me alarma, me tranquiliza. Me tranquiliza porque, en definitiva, hay una institución que no está en la Constitución, pero que en los momentos difíciles ha servido para superar la crisis, que es la Junta de Gobernadores. No te olvides que en el 2001 nos sacó del barro los gobernadores. Claro. Bueno, me parece que en una situación confusa como la actual, que aparezcan los gobernadores es importante. Ahora, en cuanto a la identificación de cada uno, mira, en Estados Unidos todos sabemos que los jueces de la Corte nombrados por presidentes republicanos son republicanos, los nombrados por los demócratas son demócratas. A veces los demócratas, bueno, pueden ser un poco más liberales, los republicanos más conservadores, pero bueno, nadie se alarma porque pasa eso, y cada uno sabe más o menos para dónde patea el que nombraron o de dónde viene. En Italia, el sistema italiano, que no es el nuestro, bueno, no podría pasar lo mismo acá, pero cuyo funcionamiento es independiente de la autoridad política concreta, bueno, hasta un juez puede pedir licencia, presentarse como candidato al Senado o a la Cámara de Diputados, cumplir su mandato y volver. Y nadie se alarma. Es decir, lo que interesa no es tener jueces apolíticos, aideológicos, apartidistas, asexuados, yo no sé. Si existe un bicho de esa naturaleza, es un enfermo. O es alguien que está ocultando su verdadera ideología. Cada uno tiene una ideología. Entonces, la imparcialidad judicial y no es individual, es colectiva, es institucional. Eso lo conseguís teniendo un poder judicial plural, como corresponde a la aspiración de una democracia plural, y que tenga sus debates internos y que todos sepamos cada uno para dónde patea, ¿no? Sí, aparte, creo, Raúl, que esto que dijiste me parece muy importante. Lo de lo apolítico es como lo de los periodistas independientes. ¿No? Claro, exacto, es eso, sí. Yo creo, la verdad, escuchándote, lo que me imagino que es un paso trascendente hacia una transformación necesaria del Poder Judicial. Y me parece que empezar por la cabeza, que es la Corte, me parece realmente importante. Después vendrán infinidad de reformas y transformaciones para seguir pensándolo, ¿no? Mira, yo creo que si este proyecto tuviese éxito, bueno, la Corte de 25, de 28 ahora, no sé cómo quedaría, bueno, tendría toda esa competencia, podría dividirse en salas, podrían tratar las cosas salas especializadas, de gente que sepa la materia que está juzgando, y en una futura reforma constitucional, eventual futura reforma constitucional, que algún día la tendremos que tener, yo soy partidario de crear una corte constitucional, como tienen los estados europeos continentales, ¿no? Como tiene la Corte Constitucional Española, la Corte Constitucional Italiana, el Bundesverfassungsgericht alemán, en fin, una Corte Constitucional que con mandatos limitados, 8 años, 10 años, 12 años, que se renueve por tercios, que no la nombre toda la misma fuente de designación, como funciona en Europa. Bien. Y de crear esa Corte Constitucional, que realmente es un tribunal político extrapoder, porque incluso resuelve los conflictos de poder. Entre paréntesis, nuestra Constitución Nacional no dice quién resuelve los conflictos de poder,
Yo creo que tiene que ser la Asamblea Legislativa, pero bueno, es una opinión personal. A Dios gracias no se han planteado. Si llega a plantear un conflicto de poder, tenemos que ver quién lo resuelve acá. Bueno, una Corte Constitucional también hace eso, una Corte Constitucional se ocupa de la justicia electoral, y entonces ese control de constitucionalidad de las Cortes Constitucionales Europeas es fuerte. Es un control de constitucionalidad que prácticamente sur decisiones erga omnes, ¿no? Le hace perder vigencia a la ley. Bueno, pero creando esa institución, la Corte con 25, 29, 30, no sé, quedaría igual, solo que le quitas el control de constitucionalidad y se lo das a esa Corte Constitucional y la Corte Suprema queda como Tribunal de Casación. Entre paréntesis, te quiero aclarar lo siguiente. Nosotros necesitamos tener casación. Necesitamos una casación nacional. Una casación que discuta realmente en la interpretación de la ley, porque tenemos códigos únicos con 25 interpretaciones, 25 con la federal, interpretaciones diferentes. Es decir, eso hay que acabarlo de alguna manera. No puede ser que un contrato se pueda hacer en la Ciudad de Buenos Aires y la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires te diga que es nulo, y pasar la General Paz y el contrato es nulo. Bueno, paremos, esas cosas no pueden suceder. No puede ser que uno sea un delincuente de un lado de un retén policial y del otro lado un héroe. Claro. No, paremos, tiene que haber una unificación de jurisprudencia. Claro. Raúl, Y además, por otra parte, nuestro control de constitucionalidad no sirve para nada. Para lo único que sirve es para que no se aplique la ley inconstitucional al caso. Pero no tenemos el stare decisis norteamericano. Es decir, acá se declara la inconstitucionalidad de una ley y todos los jueces del país, cada uno de los jueces del país sigue diciendo lo que le da la gana. Claro. Y hay que llegar de nuevo a la Corte. Claro. Eso es un disparate. Cuando en Estados Unidos se declara la inconstitucionalidad de una ley, eso es jurisprudencia obligatoria para todos los jueces de Estados Unidos. Y ojo, estos dos defectos no los estoy señalando yo hoy. Son defectos que se observaron hace muchísimos años, a tal punto que en la Constitución del 49 se preveía tanto la casación como el stare decisis, la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional de la Corte. Y en el 49 yo era chiquito, no tenía nada que ver. Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta ingenua o profana? Si, lo que más te guste, profana o ingenua. ¿Qué hacemos con la credibilidad de la gente en relación a la justicia que cada vez baja más? Y es lógico que cada vez baje más. Porque lo que hacen estas cúpulas, me refiero a Comodoro Pi, la Corte, etcétera, todas estas cosas, ensucia todo el resto. Aunque te digo que de todo el resto no funciona tan mal, podría funcionar mejor, todo es perfectible. Pero de cualquier manera el resto del Poder Judicial, abajo, primera instancia, cámaras, etcétera, no funciona tan mal. Se puede mejorar, por supuesto, y hay que mejorarlo. Pero no es una hecatombe, no es un caos. Pero claro, lo que hace la cúpula, bien, ensucia a todos, mancha a todos, desprestigia a todos. Ese es el problema. Nosotros tenemos jueces. Mirá, hay cosas que de repente te salen. ¿Qué sé yo? Miraron de Napalpí la sentencia el veredicto de la jueza de Resistencia. Es interesante. No tenemos cosas, tenemos abajo gente que vale. Y mucha gente, valiosa. Entre otras cosas porque, bueno, afortunadamente, nuestro subdesarrollo no permite que uno viva en materia jurídica de lo académico. Entonces, quien nutre lo académico es el propio Poder Judicial. En consecuencia, tenemos un puente permanente entre lo doctrinario y lo judicial que nos favorece. Tenemos gente muy valiosa. Pero bueno, tenemos una estructura muy defectuosa de la cual nadie se hizo cargo a lo largo de muchas décadas. Tengo la impresión, Raúl, que así como vos planteás y yo comparto que es necesario pensar en algún momento, crear las condiciones en algún momento para una reforma constitucional, hay muchos temas que ya a esta altura del siglo XXI deberían ser reconsiderados, pero el tema del Poder Judicial me parece que básicamente
nos debemos un debate y la posibilidad de una reforma. Creo también que la periodicidad, en mi opinión, no solo debería estar en el Tribunal Constitucional, sino no una periodicidad de 4 años, una periodicidad X debería estar también contemplado en todos los jueces. Pero se nos va acabando el tiempo, ¿sabes? ¿Alguna reflexión final que nos quieras plantear para redondear este tema? No, en líneas generales te diría lo siguiente, y esto que no se entienda como un pase de factura, pero en alguna manera puede serlo. Esto que está pasando con nuestro Poder Judicial es debido a defectos institucionales, de programación, de proyecto, de la estructura del Poder Judicial. Y estos defectos, claro, en la política, como realmente, yo a veces tengo la sensación que en política es alguien que va caminando por un túnel y se le van cayendo ladrillos, entonces para un ladrillo, para otro, etcétera, es lo cotidiano, no tiene una visión más de 24 horas, un rato, hay que resolver todo a cada momento. Y entonces nunca se trató de corregir estos defectos. Y los defectos institucionales generan un ámbito de arbitrio. Y mientras la gente que ocupa las funciones tiene cierto grado de racionalidad, ese arbitrio, bueno, no es tan grave. Pero llega alguien que no tiene esos límites, y ahí es cuando el arbitrio se convierte en arbitrariedad, y entonces los defectos se hacen manifiestos. Es eso lo que está sucediendo. Pero verdaderamente no paso factura, pero casi, diría que nuestra política no se ocupó del Poder Judicial a lo largo de muchas décadas. Esto tenía que haberse ido corrigiendo antes.